Jorge Martín, bueno, es compañero del Departamento de Estadística, es ingeniero Industrial. industrial, es ingeniero industrial, es doctor, supongo que también en ingeniería industrial, ¿no? Sí, Porque nosotros nos doctoramos por el área. bueno, y pareja no oficial académica de Nuria, porque todo lo hacemos juntos prácticamente. Exacto. Pareja Bueno, académica. yo no, Vamos a ella hace decir, muchísimo más que hago yo, pero bueno. es pareja académica de Nuria, también lleva, bueno, en el departamento pues casi como yo, 30 años o casi. Bueno, si quieres tú destacar personalmente alguna cosa más, bueno, y aparte una persona excepcional, que siempre puedes contar con ella. Uy, gracias, gracias. No, vamos a ir directo ya al detalle porque es verdad que vamos un poco con un poquito de retraso, así que si luego pensáis que voy muy rápido, pues me lo indicáis. La parte esta que tiene que ver es un poco la parte que queríamos que fuera una práctica que pueden hacer los diferentes alumnos del curso, que tiene que ver un poco con los datos abiertos como herramienta de aprendizaje en las asignaturas. Este es un poco un ejemplo que queremos comentar que pueden hacer bueno, los asistentes al curso. Quizá esté más orientada hacia profesores de la universidad, pero bueno, podría aplicarla a cualquiera de ellos. Bueno, esto lo hemos desarrollado entre Nuria y yo. Bueno, como hemos hablado de los ejes estratégicos que tiene que ver con el curso, pues vemos una parte, ya lo hemos comentado a lo largo de la tarde, que tiene que ver con la evaluación de políticas, datos abiertos y desarrollo estadístico, ¿no? Y aquí es un poco donde nosotros queremos incidir. También coincidiendo dentro de las prioridades de la Comisión Europea del 2019 al 2024, bueno, pues las prioridades están aquí marcadas como un pacto verde europeo, una Europa adaptada a la era digital, una economía al servicio de las personas, una Europa más fuerte en el mundo, la promoción de estos modelos de vida europeo y dentro de esas prioridades también está un nuevo impulso a la democracia europea. Digamos, lo que tiene que ver con los datos abiertos digamos, estaría dentro de esta prioridad de la Comisión Europea, que es la estrategia digital de la Unión Europea, que va a capacitar a las personas con una nueva generación de tecnología. Esta Europa adaptada a la era digital pues tiene que ver con que sea justa y competitiva, no vale grandes, como podemos, bueno, en la imagen que os hemos puesto pues es un artesano, no tiene que ser pues un gran ingeniero o un arquitecto, sino que tiene que ser justa y competitiva para todas las empresas, no empresas tecnológicamente avanzadas, sino pues incluso sirve también hasta para un artesano. La tecnología de era digital tiene que estar al servicio de las personas, cualquiera debe tener acceso a las mismas. Y un tercer eje importante que es que digamos, promueve una sociedad abierta, democrática y sostenible, ¿no? Dentro de todo esto, pues se desarrollarán pues, la inteligencia artificial, desarrollar ley de servicios digitales, de ciberseguridad, etcétera, ¿no? Capacidades digitales. Y digamos, un punto importante es la estrategia europea de datos, que es un poco lo que queremos comentar en esta parte de propuesta de práctica, ¿no? Lo de datos. Es una propuesta de práctica que está muy relacionada, pues evidentemente, con nuestro trabajo, tanto de Nuria como mío, que tiene que ver con la estadística. Nos podríamos plantear la pregunta de si los datos es exactamente igual a información. Bueno, pues no es, bueno, esto sería una simplificación muy grande de lo que de los datos, digamos, para convertirlos en información. Nosotros planteamos una idea un poco más elevada, que es, o un poco más abierta, que es ¿para qué queremos los datos? ¿No? Evidentemente nosotros los datos lo que sí que queremos es convertirlos en información, pero esa información tiene que servir para algo. Esa información, digamos, nos va a aportar conocimiento y ese conocimiento también nos va a permitir tomar decisiones. Digamos, estos son los ejes fundamentales de la información que nosotros vamos a obtener a partir de los datos. Ese conocimiento y esa toma de decisiones lo que tiene digamos, que tiene que avanzar hacia un cambio real en la sociedad
del comportamiento de la sociedad, porque va a estar más informada, va a tener más conocimiento, va a poder tomar más decisiones con mejor fundamento con esta información y, por lo tanto, digamos, tener más sabiduría. Dentro de este conjunto de datos, pues digamos, hay que entender si es un contexto, estamos hablando de un contexto a nivel local o un contexto a nivel global de toda la sociedad o de una localidad, bueno, de una zona más estrecha. Y por otro lado, digamos, esos datos que nosotros vamos a convertir en información se pueden usar desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista personal y desde el punto de vista de la ciudadanía, que este último punto es el que más realmente nos interesa, ¿vale? Para que eso provoque el cambio real en la sociedad. Bien. Y de ahí lo que nosotros queremos es trabajar, o lo que nosotros estamos planteando es la posibilidad de trabajar con datos abiertos. ¿Qué entendemos con datos abiertos? Pues datos abiertos, según la información de Wikipedia, pues digamos es una filosofía, así en un término muy amplio como palabra de filosofía, pero es la práctica que persigue que determinados tipos de datos estén disponibles de forma libre para todo el mundo, sin restricciones de derechos de autor, de patentes o de otros mecanismos de control. Tiene una ética similar a otros movimientos de comunidades abiertos, como es el software libre, el código abierto, bueno, por ejemplo Wikipedia, que es el conocimiento libre, ¿no? Y el acceso libre, que sería el Open Access. Dentro de la Carta Internacional de Datos Abiertos, pues estos tienen que tener, pues deben ser abiertos, deben ser oportunos y exhaustivos. No entro a profundizar cada una de ellas porque, bueno, eso, si no nos alargaríamos demasiado. Así que yo creo que con la propia palabra ya creo que se entiende, si no, pues bueno, se puede buscar la información. Estos datos tienen que ser accesibles y tienen que ser utilizables, tienen que ser comparables entre unos y otros, entre diferentes países, diferentes localidades, diferentes sociedades y comparables a lo largo del tiempo e interoperables. Y nos deben servir para mejorar la gobernanza y la participación ciudadana, que es un poco lo que estamos hablando en este curso, y para el desarrollo inclusivo y la innovación. Dentro de los principios que tienen que tener los datos abiertos gubernamentales, los del gobierno que están más relacionados con el presente curso, pues, bueno, lo tenemos aquí indicados en estos puntos, como pueden ser, que deben ser públicos y completos, datos en brutos o datos primarios, actualizados, oportunos, bueno, accesibles, estructurados, no deben tener registro, no deben ser necesarios registrarse para obtenerlos, no deben ser discriminatorios, en definitiva tienen que ser abiertos, que no tengan propiedad y, en definitiva, que sean datos libres. Por lo tanto, no son datos abiertos los datos estadísticos. Muchas veces confundimos que los datos estadísticos son datos abiertos. No, esos son datos que son resumen, muchas veces sacados de esos datos abiertos o manipulados también podrían ser a partir de datos abiertos. Tampoco son datos abiertos, datos agregados o resumidos en tablas. Tampoco nos sirve no son considerados datos abiertos los que aparecen en memorias o informes o en estrategias de desarrollo, aunque se puedan utilizar. Tampoco son datos abiertos que la legislación, es decir, la legislación tiene que ser pública, pero eso no es un dato abierto. Un gobierno que publica la legislación no puede decir que está publicando datos abiertos. Lo mismo que legislación, normativas o reglamentos. Eso lo hay que publicar, esos son públicos, pero un gobierno no puede enarbolar la bandera de que publica datos abiertos cuando lo único que publica son las legislaciones o los reglamentos. Tampoco son datos abiertos, ficheros en formatos PDF o imágenes que no se puedan, digamos, trasladar para poderlos analizar. Es decir, no se pueden trasladar a una base de datos para que luego se puedan analizar. ¿Qué se puede hacer con datos abiertos? Bueno, perdón. El conocimiento abierto es aquel que convierte los datos abiertos, es decir, cuando los datos abiertos los convertimos en útiles, utilizables y utilizados, es cuando hablamos de un conocimiento abierto. ¿Y qué podemos hacer con datos abiertos? Pues evidentemente mejorar la transparencia, hablamos siempre a nivel de la gobernanza, es lo que está relacionado con el curso, ¿no? Entonces es mejorar la transparencia,
rendir cuentas, nos pueden servir para diseñar y evaluar políticas públicas o estrategias, también para diseñar indicadores de seguimiento, de evaluación y de impacto, tanto a partir de los gobernantes como de la propia ciudadanía. Nos puede servir de información para los procesos participativos de la ciudadanía, lograr cambios en la sociedad, mejorar los servicios públicos, empoderar a la ciudadanía porque tiene más información y con esa información pues, puede tomar decisiones. Se pueden encontrar soluciones a los grandes retos que se han de enfrentar, como los que son vinculados al desarrollo sostenible, a los objetivos de desarrollo sostenible que llevamos viendo a lo largo del curso. Esos datos abiertos tienen que fomentar la innovación pública, privada y ciudadana. Evidentemente va a servir para comunicar con datos, el periodismo de datos. Hemos visto ahora mismo ejemplos que ha presentado o el vídeo o el Chimo. Los datos abiertos, desde luego, si están bien, si se publicitan bien, pues desde luego son un muro para la corrupción, porque va a haber, como poníamos en el primer punto, una más transparencia. Desde luego sirven como herramienta para la desinformación y es una herramienta de aprendizaje de la educación formal, no formal e informal. Digamos, nosotros, nuestra parte de práctica que queremos proponer es esta de que nos sirvan también los datos abiertos como herramienta de aprendizaje. Dentro de los formatos que hay de datos abiertos, pues hay algunos que podéis conocer, como el CSV, HTML, que es de las páginas web, los XML y XLS, y XLSX, que tiene que ver pues, precisamente con el programa Excel y similares. Bueno, hay otros formatos de datos que se pueden publicar con datos abiertos. Fijaos que aquí no aparece el formato PDF porque en realidad el formato PDF no son datos abiertos. Hay el inventor de la web y el iniciador de los datos enlazados, que es Tim Berners-Lee, sugirió un esquema de desarrollo de 5 estrellas para los datos abiertos, ¿no? Los PDF serían datos abiertos que solo tenían una estrella, hasta, bueno, pues los CSV sería datos de 3 estrellas, que, bueno, algunos se los puede haber encontrado. Los formatos de Excel serían de 2 estrellas y, bueno, pues llegaríamos hasta el formato de datos con 5 estrellas, ¿no? Aquí tenéis un resumen. El de una estrella que es, bueno, pues en el portal de la página web se publican los datos con cualquier formato y bajo una licencia abierta. Los datos con 2 estrellas serían aquellos que están estructurados, pero que, digamos, se tiene que utilizar a un programa específico, por ejemplo, pues lo que os decía de Excel. Aquellos formatos que son aquellos formatos de datos que son de 3 estrellas son aquellos que no son propietarios, es necesario un determinado programa, que sería pues, los formatos CSV en vez de Excel, porque los formatos CSV lo pueden leer otros programas informáticos o estadísticos. Bueno, tendríamos ya los de 4 estrellas y por último ya serían los de 5 estrellas, que sería bueno, pues digamos, son aquellos que se publican los datos enlazados con otros datos para, digamos, proveer de un contexto esos datos que publicamos. Dentro de la posibilidad de encontrar datos abiertos, pues se buscan en portales de datos abiertos, que son plataformas digitales que sirven para almacenar, compartir, conectar y visualizar bases de datos. Son, desde luego, un punto de encuentro entre las organizaciones, las administraciones públicas, las empresas, la ciudadanía, las ONG. Es decir, ahí es donde los gobiernos deben publicar sus datos, toda su información. Como ejemplos de datos abiertos, aquí os he puesto las pantallas, luego los voy a enseñar rápidamente en el navegador. Este sería el portal de datos abiertos de la Comunidad Valenciana. Así lo publicita, no significa que todos los datos que publican son realmente abiertos, como hemos comentado anteriormente, algunos de los datos que publica pues son agregados, o sea, están ya en tablas, con lo cual no nos sirven.
o algunos son en formato PDF que tampoco sirven, pero bueno, digamos, lo publicitan así. Digamos, ahí hay un camino por recorrer para que los funcionarios que se dedican a ello, pues digamos, publiquen los datos como, digamos, como tiene que ser para luego poderlos utilizar. Estos son específicos de la Unidad Valenciana. Hay a nivel de España, pues tenemos el datos.gov.es, que es el portal de datos del Gobierno de España, en el que muchos datos de comunidad, muchos portales de transparencia o portales de datos abiertos de las diferentes comunidades se enlazan sobre este. También a nivel europeo, pues tenemos el portal de datos europeos, que es dataeuropa.eu. Como este fichero lo vais a tener colgado, pues digamos, ahí están los enlaces para poderlo trabajar. Por comentar, bueno, por enseñaros aquí, enseñaros, por ejemplo, la página web de datos.gov.es. Aquí tenemos, esta sería la página web del Gobierno de España. Aquí hay publicidad, se puede buscar datos por sectores. Aquí tenemos un catálogo de datos. Bueno, no quiero entrar en mucho detalle sobre eso, porque eso tiene que ver con la práctica que se os propone. En el caso del portal de transparencia de la Generalitat Valenciana, pues aquí lo tenéis. Bueno, pues aquí lo tenéis las cifras según sectores. Bueno, pues podéis navegar en ello y cómo se estructura. Os he incluido aquí el portal de transparencia ya más a nivel local, que es el portal de transparencia del... bueno, me ha salido el de la MT. Bueno, pues aquí bueno, no voy a perder mucho tiempo en ello, pero bueno, teníamos también un portal de transparencia del Ayuntamiento de Valencia. Y enseñaros también no, perdón, el de la Unidad Valenciana está aquí. Vale, es el de Valencia, sí. Y ahora el europeo, que lo tenéis aquí, tenéis la pantalla. Bueno, pues aquí podemos entrar en cualquiera de ellos y, bueno, pues aparecen por datos de catálogo, podemos encontrar cualquier tipo de datos. Fijaos aquí los formatos que están en los tipos de datos que os comentaba anteriormente, ¿vale? Y ya por terminar con mi presentación, tendríamos cómo vamos a utilizar los datos en asignaturas, por ejemplo, que tiene que ver, en este caso, aquí hablo ya de un caso más particular, que es la asignatura de estadística, las asignaturas de estadística que nosotros impartimos, tanto en informática como en la Facultad de Administración de Empresas. Bueno, pues nosotros lo primero que hay que preguntarse es para qué queremos los datos, es decir, para qué quiero y eso es responder a una pregunta de qué quiero que aprenda mi alumnado. Les enseñamos a nosotros, a los alumnos, cómo buscar los datos, les decimos los portales de datos abiertos, los institutos de estadística, etcétera. Les enseñamos cómo los vamos a utilizar y ahora os pondremos algunos ejemplos que los hemos utilizado en los datos abiertos para precisamente preparar problemas que luego los hemos puesto en la asignatura, en exámenes. Y bueno, pues también les enseñamos, tienen una práctica a los alumnos para descargar los datos y luego poderlos analizar. Como caso muy práctico, bueno, esto en la práctica descarga el fichero y se pone a jugar con él y hacer análisis estadístico. Como caso práctico del aprendizaje de la obtención de datos abiertos y cómo utilizarlos en nuestra asignatura, pues os pongo dos ejemplos de problemas que hemos puesto en examen, que están siempre contextualizados con datos reales obtenidos de una base de datos. Este es otro ejemplo de otro examen que nosotros hemos utilizado, el que, bueno, pues hablamos de macrobarómetro del CIS de marzo del 2019 y, bueno, pues se hacía una serie de preguntas y a partir de los datos reales, de los resultados reales, de los resúmenes de la media, de la cantidad de datos, etcétera, bueno, pues se le pedía alguna de los conocimientos que se desarrollan en el curso, que luego ellos lo pueden utilizar, porque
esas herramientas que han realizado a lo largo del curso, pues luego la pueden servir precisamente para lo que comentábamos, convertir esos datos en información que pues, nos permita luego poder tomar decisiones. Voy a incluir en el repositorio del Teams para aquellos que estén interesados. Este es el ejemplo que os he puesto en la transparencia, pero bueno, aquí os he puesto más ejemplos. Bueno, tenéis el enlace, aquí está, en este caso es de valencia.es, del portal de transparencia. En este es de la sede de INAP, bueno, también de gov.es, como podéis tener aquí, que lo cogimos de gov.es. Este es el ejemplo que yo os había enseñado antes, pero bueno, no quiero entrar en ello. Aquí tenéis otro ejemplo de cómo obtener datos y utilizarlos para presentarlos, para preparar un problema de una asignatura. En nuestro caso, evidentemente, está orientado más a asignaturas estadísticas. Aquí tenéis otro ejemplo, que este tiene que ver con lo del COVID, con los datos de COVID. Esto lo hicimos en 2020 todavía, y nada, pues ahí utilizamos ese ejemplo. Este tiene que ver con datos sobre determinados contaminantes y variables atmosféricas de la Comunidad Valenciana. Este lo tenía aquí porque lo he visto ahora, que sería datos.gov, mediciones por hora de contaminantes atmosféricos y ozono, y entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido descargándose el fichero. Lo tenemos aquí, en este caso están puestos en formato CSV, y a partir de ese formato CSV pues nosotros los hemos analizado y bueno, pues luego le pedimos una serie de resultados a los alumnos. Aquí tenemos un poco la historia. Y nada, no mucho más, hay más ejemplos, he puesto 10 ejemplos, incluso resueltos para que lo veáis, y bueno, pues si estáis interesados para que lo utilicéis. Y nada, Nuria, te paso la palabra para que comentes un poco lo de la forma de la práctica y ya está. Vale, pues la práctica que se tendría que hacer vinculada, digamos, al uso de datos en asignaturas, no necesariamente tiene que ser asignaturas de estadística, pero sí que, bueno, en cualquier asignatura se pueden utilizar los datos, porque de los datos se pasa información de diferentes formas. Entonces, lo que os proponemos es pensar primero en para qué queréis los datos, pensar en vuestra asignatura, y que sea profesor o profesora y tenga una asignatura, para qué queréis los datos, y eso lleva vinculado a qué quiero que aprendan mis alumnos con esos datos, ¿no? El segundo paso sería cómo los voy a utilizar, es decir, voy a ponerlos en un problema, va a ser una práctica, los voy a poner en contexto con la teoría de la asignatura, me van a servir para avalar algunas de las cosas que he dicho, es decir, cada persona se plantea cómo los va a utilizar esos datos. Una vez se ha planteado cómo los va a utilizar, el tercer paso sería buscar los datos. ¿Dónde los buscamos? Pues ya como nos ha enseñado Jorge, en diferentes portales de datos abiertos, pero también podemos encontrar en diferentes institutos de estadística, en otras fuentes. Y una cosa muy importante es, ¿y si no los encuentro, pero sé que están? Pues bueno, tenemos el derecho de acceso a información pública y por esa vía se podrían solicitar los datos. Es un derecho bastante importante. Y aprovechemos ahora que la normativa de la Comunidad Valenciana todavía el silencio administrativo es positivo, porque tal como nos contó aquí el director general de Transparencia, Atención Ciudadana y Buen Gobierno, pues en el proyecto de la que viene el silencio va a ser negativo, porque había una sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no?, que decía esto. Entonces aprovechemos que todavía ahora el silencio es positivo como debería ser. Bueno, ya hemos localizado nuestro fichero, bien porque lo hemos localizado, bien porque lo hemos pedido y nos lo han dado, pues habría que descargar el fichero, pues habría que disponer de un programa donde poder descargar esos datos, ¿no? Tened en cuenta que las estrellas que hemos visto antes eran 2 estrellas si el programa va a ser licenciatario y 3 estrellas si el programa ya no es licenciatario, es decir, se pueden abrir con diferentes programas que son de software libre. Por último, habría que revisar esos datos. Este es un trabajo bastante laborioso, porque a veces abres los conjuntos de datos y te imaginas que van a estar allí los datos que tú te imaginas, que te van a servir, y la mayor parte de las veces no te sirven, ¿no? O sea, la búsqueda de hacer problemas con datos es una búsqueda bastante laboriosa y cuesta bastante tiempo, tienes que dedicarle bastante tiempo. Pero que bueno, luego merece la pena porque el alumnado aprende en un contexto real, ¿no?, con datos reales. No estamos inventando, sino que con ese contexto real. No quiere decir que a veces no haya que simular determinadas cuestiones porque el conjunto de datos, igual los metadatos no son correctos, no está especificado en concreto qué es esa variable y tienes tú que pensar en qué podría ser esa variable, ¿no? Estos que no son datos todavía de calidad y eso pasa muchísimas veces. Y luego ya el último paso es
pues como hemos pensado antes, el para qué los quiero y el cómo los voy a utilizar, pues ya tenemos el conjunto de datos, pues ligar el conjunto de datos con el para qué los quiero y cómo los voy a utilizar. Nosotros los ejemplos que os hemos enseñado es cómo utilizarlos para hacer problemas de estadística, pero que se pueden utilizar también en otras asignaturas y otros contextos. Entonces, lo que os pedimos en esta práctica es que penséis en qué lo podéis utilizar, busquéis un fichero de datos y al final creéis un problema, una práctica, una argumentación o una teoría basada en conjuntos de datos abiertos. Y esta sería, digamos, la práctica siguiendo este esquema.